contarles la experiencia que nosotros hicimos con diferentes test de anticuerpos y sobre todo cuáles son los que estamos usando ahora en el contexto donde empiezan a aparecer dosajes de anticuerpos mezclados entre personas que tuvieron diagnóstico de COVID confirmado por PCR, personas que por ahí los catalogaron como positivos por convivientes de personas que habían tenido COVID, y personas que empezaron a estar vacunadas por COVID. Entonces ese escenario, digamos, y qué tipo de test son los que se usan, es lo que un poco le quiero contar, más que nada para que también, sobre todo aquellos bioquímicos que trabajan con nosotros enviando estas muestras, entiendan las diferentes cosas que podemos hacer y qué termina midiendo y ofreciendo cada uno de los test, ¿no? Esa es un poco la idea de la charla. Una charla cortita, pero sí después por ahí está bueno más meter preguntas para las dudas que tengamos. Algunas seguramente vamos a poder contestar, otras quizás no. Voy a compartir la pantalla para que arranquemos y empezamos con la charla. Ok, perfecto. Bueno, a ver. Esto que ven acá ustedes, que es la estructura del virón del coronavirus, del SARS-CoV-2, importante entender que hay diferentes proteínas contra las cuales uno puede desarrollar anticuerpos, proteínas de envoltura, proteínas de membrana, la proteína N que está asociada a la nucleocápside y la proteína S que es la proteína Spike. Esta un poco hoy es la BD, la proteína S, porque es a la cual están dirigidas todas las vacunas, en el sentido que son las que las vacunas contienen en sus distintas estrategias para que uno desarrolle una respuesta inmune contra esa proteína. Y por el otro lado es también el lugar donde muchas variantes virales generan sus mutaciones y podrían escapar al sistema inmune. Un poco, ¿por qué es importante esa proteína S? Básicamente porque es la que contiene el lugar del sitio de reacción y de interacción con el receptor de la célula la cual infecta, el receptor de enzima convertidora de angiotensina o AC2, y hay dos pedacitos o dos subunidades de esa espiga o de esa proteína S que son las que realmente importan, que son las que interactúan con el receptor y permiten que el virus entre a la célula. Obviamente esta región es el blanco terapéutico y es también el objetivo que uno tiene en desarrollar con las vacunas anticuerpos, porque en la medida que bloquea esta región de la espiga, lo que logra es evitar que el virus ingrese a la célula y la infecte, ¿no? Acá está un poquito el paso en lo que hace el proceso de introducción del virus dentro de la membrana de la célula a partir de la interacción que se da entre el receptor y la proteína de la espiga. Entonces, ¿de qué manera los anticuerpos que se desarrollen contra esa proteína S van a bloquear el virus? Básicamente, pueden bloquear el acceso a los receptores utilizados por el virus para entrar a las células y pueden interferir en el ciclo de vida a través de generar la respuesta inmune celular. Entonces, evidentemente, tener anticuerpos neutralizadores son los que pueden dar uno de los dos componentes de la inmunidad. La inmunidad, recordemos siempre que tenemos un componente que es basado en anticuerpos y un componente basado en células. Los dos coexisten entre sí y realmente que la respuesta sea combinada es lo que da una mejor efectividad en la inmunidad. Entonces, la actividad neutralizadora es el mejor vínculo disponible para el presunto desarrollo de una inmunidad protectora. ¿Cuál es el criterio, digamos, o de qué manera se supone que estos anticuerpos neutralizadores específicos ese pueden interferir a unión viral para que el virus entre a la célula o para evitar que el virus entre a la célula? Bueno, dándose en diferentes lugares que por razones estéricas o por razones de bloqueo de la unión con el receptor van a impedir que el virus ingrese a la célula. Puede ser por un bloqueo directo del acceso al receptor de la AC2, un impedimento estérico, enlace alternativo diferente a receptores distintos de la S1 o la detención de la función de la membrana mediante unión a la S2. Con lo cual, tener anticuerpos contra la S, en principio, sería una de las formas que uno tendría para poder desarrollar inmunidad protectora o por lo menos una actividad neutralizadora contra el virus de SARS. Acá está un poquito más la estructura, digamos, esto es más molecular, pero un poco es el concepto que venimos desarrollando hasta ahora.
La realidad es que sí, este es un algoritmo de diagnóstico, ¿no? que se desarrolló con un grupo multicéntrico latinoamericano en el cual participé, en donde está en función de qué momento de la infección uno utiliza el antígeno y la PCR como un método diagnóstico y en qué lugar puede quedar el anticuerpo en el diagnóstico. La realidad hoy que nosotros con el acceso a la PCR y el acceso a los test rápidos de antígeno, el lugar que le queda al anticuerpo como una tecnología de diagnóstico es nulo o casi nulo, y digo casi nulo porque sí en algunas veces que son pacientes que a lo mejor tardan bastante tiempo desde que se infectan hasta que pueden entrar en un algoritmo diagnóstico, y en donde muchas veces se puede observar que el paciente tiene clínica, tiene una neumonía bilateral, pero a lo mejor el hisopado era negativo porque ya la infección es más baja, es más pulmonar y no tanto de la zona nasofaringia, orofaringia. Ahí la búsqueda de anticuerpos puede ser un factor diferencial en esos pacientes entre el día 10 y el día 14, donde a lo mejor no lo agarro por PCR, pero tener un anticuerpo me permite a lo mejor caracterizar ese cuadro como COVID, pero no es lo que normalmente usamos cotidianamente. Con lo cual, el test de anticuerpo ha quedado más vinculado a la definición de si una persona tuvo contacto con el virus, tiene desarrollo y si eventualmente puede considerarse que tiene algún tipo de protección para una infección o una reinfección. Evidentemente, lo que hemos visto en estos tiempos, desde más o menos el mes de julio del año pasado, donde empezó, un poquito antes, junio, quizá empezaron a aparecer diferentes test para detectar anticuerpos. Hay test individuales tipo rápido, inmunocromatográfico, de lectura visual en tiempo real. Hay test de ELISA, que pueden ser manual o semiautomatizados, como el test COVIDAR, que se desarrolló en Argentina, que funciona, y hay test automatizados de plataforma que pueden ser basados en quimiluminiscencia, electroquimiluminiscencia, diferentes tecnologías. Hoy hay una oferta muy variada. Nosotros básicamente estamos trabajando con test automatizados en plataforma, los test de Roche, en donde bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que hacemos y qué experiencia nos dio con estos reactivos. Pasamos por diferentes plataformas, probamos test rápido, probamos test de ELISA, y obviamente desde un punto de vista productivo y desde nuestra forma de organizar la producción, los test en plataforma nos permiten trabajarlo con mayor celeridad y con mayor capacidad de respuesta en cuanto a los tiempos y a la cantidad de muestras a procesar. Importante recordar, digamos, que nosotros tenemos diferentes tipos de anticuerpos que desarrollamos, en general en la respuesta temprana, muy vinculada a la respuesta inmune innata. Uno desarrolla anticuerpos tempranos inmaduros, que no son tan eficientes, aparecen las IgM, aparecen IgA inmaduras, es esa respuesta inicial en el huésped, y es lo que uno puede detectar en los primeros días. Después empiezan a aparecer los anticuerpos maduros, que son aquellos que realmente en la fase convaleciente reconocen efectivamente al virus, mayoritariamente a clase IgG, y son los que le permiten después, de alguna manera, al individuo tener memoria del huésped hacia el reconocimiento futuro del virus. Y los anticuerpos neutralizantes, que también aparecen en esa fase convaleciente, de recuperación y de desarrollo de inmunidad, son los que realmente permiten neutralizar el virus ante una potencial reinfección. Tengamos en cuenta acá que este virus, al ser un virus respiratorio, uno puede tener una respuesta inmune desarrollada, pero al estar en un ambiente donde puede haber muchos virus, por ejemplo, estar en un ambiente cerrado con una persona que está infectada en su fase de mayor carga viral, uno va a incorporar el virus adentro del aire que respira, independientemente de que tenga la respuesta inmune, y la respuesta inmune es la que va a frenar esa reinfección para que no se desarrolle una enfermedad. Pero a diferencia de otros virus, nosotros tenemos que, o a través de sangre o a través de otros materiales, infectarnos. Acá, respirando un aire que tenga virus, el virus lo vamos a poner adentro de nuestro cuerpo, que después nuestro sistema inmune podrá o no resolver, y será solo una infección o una contaminación de nuestros pulmones con el virus, una infección, o vamos a desarrollar enfermedad. Lo que hay que tener en cuenta es que los anticuerpos neutralizantes son los que de alguna manera tardan un poco más de tiempo en desarrollarse, son los que realmente pueden generar esa inmunidad protectiva, y sí hay que tener en cuenta que es importante que la mayoría o casi todos los anticuerpos neutralizantes son maduros, requieren de esa madurez del sistema inmune, pero no todos los anticuerpos maduros son neutralizantes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un anticuerpo maduro contra una proteína contra la proteína N, que es de la nucleocápside del virus,
que no va a neutralizar el ingreso del virus a la célula. Entonces, la diferencia entre que sea neutralizante y que sea maduro y no lo neutralice es que interactúa entre el virus y el receptor de la célula a la cual va a infectar. Entonces, cuando ustedes se posicionen en cualquier lugar, sea porque van a hacer el ensayo o porque van a derivar la muestra para hacer el ensayo, lo primero que se tienen que preguntar es qué tipo de test estoy usando, ¿no? O sea, si estoy usando un test rápido, si estoy usando un test ELISA, o estoy usando un test de electroquimiluminiscencia o de quimiluminiscencia, primero de qué clase es, si es IgG o IgM, obviamente, y si es IgG, ¿contra qué está dirigido esos anticuerpos? Porque hay ensayos que hacen solo contra la proteína N, hay ensayos que se dirigen solo contra la proteína N, la N de nucleocápside, hay ensayos que solo se dirigen contra la proteína S de la espiga, y hay ensayos que dentro del mismo ensayo tienen, buscan los anticuerpos de los dos tipos. Un ejemplo de esto es el COVIDAR. El COVIDAR en el ensayo busca anticuerpos tanto contra la proteína N contra la proteína S. Mientras que en el caso de los que nosotros hacemos de Roche, el que empezamos haciendo en mitad del año pasado, que era un ensayo cualitativo, ahora vamos a ver un poco más de detalle, estaba dirigido contra la proteína N, y ahora tenemos un ensayo adicional o distinto, que es contra la proteína S específicamente. Ninguno de los dos ensayos de Roche tiene simultáneamente las dos proteínas. ¿Está? Entonces, es muy importante cuando ustedes o hagan un test o reciban un test informado que esté explicitado contra qué proteína está dirigido ese anticuerpo, porque eso va a cambiar un poco cómo uno interpreta el resultado. Vamos al caso de lo que nosotros hacemos, que son los dos test de Roche, uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Básicamente, los dos son ensayos de electroquimiluminiscencia. En el caso del ensayo cualitativo, lo que tenemos es una relación de positividad que da una idea de cantidad de anticuerpos, o sea, más RP hay más anticuerpos, pero no es que hay una curva de calibración dentro del ensayo que permite tener una linealidad entre el título de anticuerpo y la señal que se obtiene. La diferencia con el test anticuerpo anti-S es que es una electroquimiluminiscencia cuantitativa, con lo cual dentro de la técnica que uno larga una curva en donde tiene la linealidad que permite medir de 0 a 250 unidades y que el mismo sistema retestea, digamos, es un sistema, la plataforma lo hace en forma automática, cuando la señal supera las 250 unidades, hace un retesteo automático 1 en 10, por lo que permite medir hasta 2500 unidades de la unidad que tiene definida Roche como cuantificable. En el caso del test cualitativo, está dirigido contra la proteína N y detecta anticuerpos maduros e inmaduros totales, o sea que puede agarrar IgG, puede agarrar IgM. Esto le da quizás la ventaja de poder ser más precoz en la detección, pero no tiene la especificidad de tener solamente anticuerpos maduros ni anticuerpos dirigidos contra la proteína S. Mientras que el ensayo cuantitativo está dirigido específicamente contra la proteína S y como utiliza, digamos, como sustrato esa subunidad que es el RBD, que es la que está en el sitio de acción, de interacción con el receptor, si uno tiene anticuerpos contra la proteína S dirigidos contra esa región, es altamente probable que esos anticuerpos sean neutralizantes. En el caso del cualitativo, nosotros tenemos un resultado que puede ser negativo o positivo con una relación de positividad, y en el caso del test cuantitativo tenemos un resultado que puede ser negativo o positivo en unidades internacionales o en las unidades que indica Roche. Acá hay un punto que quiero detenerme que es muy importante. Hoy no existe una unidad internacional de medida de anticuerpos. Y esto es una cosa que complejiza mucho de distintos aspectos. El principal es que los métodos que detectan anticuerpos contra la proteína S cuantitativos no son comparables, tienen rangos distintos y unidades diferentes. Esto es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en hepatitis B, donde uno tiene una unidad internacional de OMS y el título de anticuerpo antisuperficie en los pacientes vacunados se mide con una unidad estandarizada. Todavía en SARS, en COVID, no hay una unidad internacional de tal forma que si yo digo que tengo, no sé, 50 anticuerpos, ese 50 lo haga con Roche, lo haga con Abbott, lo haga con Siemens o lo haga con el método, el que fuera,
estamos hablando de la misma cantidad de anticuerpos. Esto complejiza mucho para poder definir puntos de corte. Obviamente se está trabajando en esa estandarización, pero hasta que no exista, no podemos comparar resultados entre diferentes métodos. En general, digamos, si uno utiliza estos dos ensayos en pacientes que tuvieron COVID con diagnóstico de PCR, esto es, un paciente que tuvo síntomas o no tuvo síntomas, le hicimos el hisopado, la PCR le dio positivo, en general empiezan a ser positivos ambos ensayos a partir de los 21 días, con una probabilidad superior al 95%. La diferencia que tenemos con los pacientes que fueron vacunados es que el ensayo cualitativo, como está dirigido contra la proteína N, que no es parte de la estrategia que tienen las vacunas, me va a dar negativo. Y no me va a dar negativo porque ese individuo no respondió a la vacuna. Me va a dar negativo porque estoy buscando un anticuerpo contra una proteína que es la N, que no es la estrategia que se usa en la vacuna. Mientras que en los pacientes vacunados, en general a partir de los 21 días, si el paciente tuvo respuesta inmune, uno obtiene positividad. ¿Está? Entonces, siempre, esto también es interesante, si alguien le dice, tuve COVID, me quiero hacer los anticuerpos, o me vacuné después de tener 2 dosis, siempre lo ideal es esperar por lo menos 21 días, 28 días quizás mejor, para poder dosar los anticuerpos. En realidad, digamos, cuando uno tiene después pacientes que tuvieron COVID y se vacunaron, porque recuerden que nosotros, la estrategia actual de vacunación en Argentina y a nivel mundial es que se hace una vacunación que se llama sucia, es decir, no se testea anticuerpos previamente para ver si se vacuna a la gente. En los pacientes que fueron vacunados con COVID, el cualitativo, que es contra la proteína N, da positivo, pero después en el tiempo puede empezar a negativizarse más fácilmente. Y lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia es que pacientes que tenían COVID, cuando le dieron una sola dosis y le medimos a los 21 días con una sola dosis, sus títulos se iban por encima del límite máximo de detección superior a 2.500. Es un poco lo que nosotros vimos ahora. Ahora voy a mostrar algo de la experiencia más internacional en este sentido, pero este cuadro lo que trata de reflejar es las diferencias que existen entre un ensayo y el otro en función de hacia dónde están dirigidos y cómo miden la cantidad de anticuerpos que tiene un paciente. Entonces, acá, digamos, la idea es, si ponemos a analizar cada una de las situaciones, los dos ensayos, tanto el quali como el quanti, permiten trabajar en estudios de seroprevalencia, si uno quiere saber cuánta gente de una determinada población dada estuvo en contacto con el virus. Como la persona que estuvo en contacto con el virus desarrolla tanto anticuerpos contra la proteína N como contra la proteína S, cualquiera de los dos ensayos funciona. Si uno quisiera determinar la positividad de anticuerpos para establecer presunta inmunidad, también funcionan los dos. Si uno quisiera trabajar en esa franja que yo les decía, esos pacientes que por ahí necesitamos detectar precozmente entre el día 10 y el día 14 porque tiene clínica de COVID, pero todavía, pero la PCR me da negativa, ahí quizás el ensayo cualitativo, como dos anticuerpos totales maduros e inmaduros, pueda tener mejor eficacia que el anticuerpo específico contra COVID, contra la proteína S, que requiere más tiempo para su desarrollo. Después, si yo quiero caracterizar respuesta inmune a la vacuna desde el punto de vista de los anticuerpos, recordemos, como dije antes, que la inmunidad no se logra solo por anticuerpos, es una combinación entre respuesta inmune por anticuerpo y respuesta inmune celular. El que funciona es el anticuerpo contra la proteína S. En general, en los que están utilizando plasma de convalecientes, trabajar midiendo los anticuerpos específicos contra proteína S me va a dar una mejor eficacia. ¿Por qué? Porque voy a poder elegir un plasma que tenga un título alto en aquellos anticuerpos que realmente neutralizan la interacción entre el virus y las células a las que infectan. Aumentar la sensibilidad, obviamente, si hago los dos, tengo más sensibilidad que si tengo uno solo, y sobre todo en escenarios de baja prevalencia. ¿Está? Entonces, ahora les muestro algunos ensayos que se hicieron, que tienen que ver con la performance del ensayo cuantitativo, que lo que muestra es lo que les decía yo, que en general la eficiencia de detección de anticuerpos
es más alta a partir de los 21 días y que a partir de los 28 34 días se detecta en casi todas las personas. Esto es un estudio hecho en 402 pacientes sintomáticos que tuvieron resultado positivo de COVID por PCR, en donde se ve que entre los 7 y los 13 días hay un 85% de sensibilidad, pero que cuando ya estamos a partir de los 21 días, la sensibilidad es que en casi todos los casos se encuentra el anticuerpo. Este es un ensayo, esta es una cosa importante también, que tiene que ver con los títulos de anticuerpos que se encontraron, en función del tiempo de infección, y se ve que los títulos son más altos, quizás ya cuando la respuesta inmune está más madura. Este es un dato que me parece que es muy interesante, porque esta es una cuestión que también se discute mucho. Este es un trabajo hecho sobre 1.600 muestras en pacientes no hospitalizados con síntomas graves que se recuperaron mediante cuarentena antiimpuesta, contra 297 pacientes hospitalizados. Y lo que se ve es que la relación entre la severidad de la enfermedad y la hospitalización no tiene que ver con el título de anticuerpos que se logra. O sea, no es que si yo tengo una enfermedad leve, tengo poco título de anticuerpos, y si tengo una enfermedad grave, tengo un alto título de anticuerpos. En realidad, también en nuestra experiencia, hecha fundamentalmente sobre nuestros colaboradores que se infectaron por COVID, a los cuales le hicimos mucho seguimiento de todos estos parámetros, lo que observamos es que hubo gente que tuvo COVID, todos fueron leves, ninguno requirió internación, pero algunos tuvieron síntomas más floridos que otros, y no hubo ninguna correlación entre esos síntomas más o menos leves y el título. Tuvimos personas que tuvieron síntomas y terminaron teniendo 3 de anticuerpo, y personas que no tuvieron síntomas y terminaron teniendo 200 o 300 de anticuerpo. Este es otro dato interesante que tiene que ver cuál fue la especificidad de los anticuerpos contra otras patologías que pueden tener potencial reactividad cruzada, básicamente MERS-CoV-1, resfriado común, otros coronavirus, y en realidad lo que se ve es que tiene muy buena especificidad y que no aparecen resultados por desarrollo de anticuerpos cruzados contra otras infecciones respiratorias. Esta es otra cosa interesante que vimos también, que en general hay cierto nivel de correlación, en la mayoría de los casos, entre los anticuerpos cualitativos desarrollados contra las proteínas N y los anticuerpos cuantitativos desarrollados contra las proteínas S. Ahora, hay casos individuales donde algunos pacientes o algunas personas tenían títulos bajos contra N y mostraron títulos altos contra S. Pero en general el que tiene títulos bajos contra N tiene títulos bajos contra S, y el que tiene títulos altos contra N también tiene títulos altos contra S. Bueno, obviamente, más que nada para concluir, digamos, y nosotros hoy le cuento después un poco lo que estamos haciendo nosotros en términos de nuestros pacientes. Este tipo de ensayo cuantitativo tiene especificidad analítica que no observó reacción cruzada con otros coronavirus ni con otros virus respiratorios, tiene una alta especificidad clínica en una cohorte con un gran número de muestras, tiene una sensibilidad clínica muy alta para detectar anticuerpos a partir de los 14 días y con un tiempo ideal a partir de los 28 días, y tiene una alta correspondencia con la capacidad de neutralización. Este es un estudio que se hizo in vitro. Recuerden ustedes que para realmente poder determinar si los anticuerpos son neutralizantes, uno lo que tiene que hacer son estudios de cultivos virales, en donde tiene que ver el efecto neutralizante viral de la posibilidad de que ese virus progrese en ese cultivo. Y en general lo que se observó, una correlación superior al 90% entre el título de anticuerpos contra la proteína S y la capacidad que los mismos tenían de neutralizar la infección en cultivo. Así que bueno, esa es un poco la presentación y un poco las preguntas que siempre surgen. Después vamos a ver si ustedes tienen otras, y las que nos deben hacer a todos en el laboratorio es: ¿a los cuántos días luego que me infecté es el mejor momento para medir los anticuerpos? Acá la respuesta es a partir de los 21 días, preferentemente entre los 28 y los 30 días. Esta otra cosa que apareció muchísimo y todos lo debemos haber tenido que contestar. Esta es la fantasía de mucha gente de que le parece que tuvo COVID y que quiere saber si lo tuvo, aunque no tuvo síntomas, no sé si tuvo contacto con alguien, pero bueno,
a lo mejor la fantasía de tener anticuerpos y que se le haya pasado sin nada. Me parece que tuve COVID y quiero hacerme el anticuerpo para saber si lo tuve o no. Acá uno podría usar tanto el cualitativo como el cuantitativo. La diferencia que voy a tener es que el cuantitativo me va a dar una información más relacionada con la probabilidad de que esta persona tenga algún grado de respuesta inmune ante una eventual reinfección. La pregunta del millón, ¿cuánto duran los anticuerpos? Calculen que el desarrollo de la pandemia lleva 1 año, con lo cual cualquier persona que se infectó hace 1 año, a lo sumo podemos saber si duran 1 año. Entonces, en esto lo que sí se ha observado es que en general la mayoría de las personas hasta los 6 meses conservan los anticuerpos, y también lo que se ha observado es que, sobre todo en personal de salud que está muy expuesto, quizás el título de anticuerpos se mantiene en títulos altos durante más tiempo. Nosotros llevamos a una cohorte de personas que ya hace 9 meses se infectaron y que son personal de salud, que están constantemente en contacto con pacientes COVID, y ellos siguen teniendo títulos altos de anticuerpos, pero probablemente esto tenga que ver con un constante contacto con el virus y que funciona como una especie de booster al sistema inmune para seguirlo manteniendo con altos niveles de respuesta. Otra cosa que puede pasar, me hice los análisis en un laboratorio y antes tenía 20 y ahora tengo 500 o viceversa. Acá lo que hay que ver es qué método se usó en cada lugar, porque si estamos hablando de que se lo hizo con el método A y ahora se lo hace con el método B, 20 de A y 500 de B pueden ser lo mismo, pueden ser distintos, hay tiempo en el medio. Acá es una cosa que hay que tomarse el tiempo, explicarle al paciente que hoy esas unidades no son unidades internacionales y que si son 2 métodos distintos, no son comparables los valores. Lo único que sí es comparable es que en ambos casos se pudo detectar el anticuerpo. Me vacuné, quiero saber si desarrollé anticuerpos, cuándo me lo tengo que hacer. Bueno, ahí lo ideal es, si uno se vacuna con un esquema de 2 dosis, medir los anticuerpos a partir de los 21 días, preferentemente a los 28 días después de completado el esquema de las 2 dosis, y en esquemas de 1 dosis lo ideal es medirlo o antes de la segunda dosis o a los 28 días de la primera dosis. Me vacuné, me hice los anticuerpos y me dieron negativo. ¿Qué puede haber pasado? Esto puede ocurrir, de hecho, esa tiene que ver con la tasa de efectividad que tiene la vacuna, que depende de cada vacuna. Hoy hay diferentes porcentajes con relación a anticuerpos. La primera cosa que hay que saber, que no tener anticuerpos no quiere decir que uno no haya alertado y preparado el sistema inmune para una infección, porque el anticuerpo, como dijimos, es una de las 2 formas de responder que tiene el sistema inmune. Y acá lo que hay que ver cuando viene esa pregunta es si el método que se utilizó para medir anticuerpos en esta persona que se vacunó realmente está buscando anticuerpos contra la proteína S. Porque a lo mejor se utilizó para esta persona un test cualitativo contra la proteína N, o se usó un test rápido que no incluya la proteína S, y entonces no voy a detectar anticuerpos, no porque no haya respuesta inmune, sino porque estoy usando o estoy buscando un anticuerpo contra una proteína viral que no es la que está incluida en la vacuna. La otra pregunta que nos suelen hacer, el título es alto o bajo y me sirve para no contagiarme. Esa es una historia que hoy no se puede responder. En general, con nuestro método cuantitativo, nosotros lo que observamos es que las personas que habían tenido COVID y no habían sido vacunadas podían presentar valores de entre 3 unidades de este método y 600, 700. Esas personas que habían tenido COVID, cuando se los vacuna, se van todas a títulos superiores a los 2000. Y en las personas vacunadas, nosotros observamos que con 1 dosis, en general tenemos títulos de anticuerpo a los 21, 28 días, similares a los que tienen las personas que se infectaron naturalmente, y con 2 dosis ya desarrollan un título de anticuerpo como grupo en forma estadística más alta. Obviamente, esta es una experiencia de pocos casos. Estamos tratando de escribir un trabajo en ese sentido, pero es un poco la experiencia que vemos del laboratorio. Saber si es alto o bajo y si protege o no protege es muy difícil porque, vuelvo a repetir, al no tener una unidad internacional es difícil hacer estudios de cohortes grandes que puedan definir qué es alto o bajo para infectarse, y después hay que hacer seguimiento de los pacientes vacunados o de los pacientes infectados para ver si se reinfectan y si cuando se reinfectan qué título de anticuerpos tenían.
Sí le puedo contar como anécdota que hay ya varios casos de personas vacunadas con 2 dosis, con títulos de anticuerpos detectables, que se han contagiado, que se han hisopado y que son PCR positivas, que han tenido una enfermedad muy leve o directamente no enfermedad, digamos, ¿no? Y con lo cual se demuestra una de las cosas que se dice de las vacunas, que en realidad lo que más protege la vacuna es del desarrollo de una enfermedad grave, de una hospitalización o de muerte. Y después, saber si son neutralizantes los anticuerpos que tiene este paciente, sí o no, depende nuevamente de qué metodología estoy usando, que me permita saber si realmente estoy dirigiendo el ensayo a la región del virus que interactúa con el receptor de la célula la cual infecta. Yo voy a parar de compartir y si quieren ir haciendo algunas preguntas, me la van dejando en el chat y la vamos contestando. Le agradezco su atención. Preguntas que tengan, las vamos contestando por acá. No me digan que contesté todas las preguntas que se hicieron, porque me voy a sentir que le quité toda la sorpresa. Si alguien quiere hablar, levanta la mano y lo habilita al chico, y si no, lo pueden anotar pueden anotarla, escribirla por el chat, como quieran. Acá hay una que dice la vacuna virus atenuada, ¿con qué se testea las respuestas? Hoy todas las vacunas se están testeando la respuesta con anti-S, porque sea virus atenuado, virus modificado, RNA mensajero, digamos, todas lo que tienen son, de alguna manera, o utilizan como objetivo de desarrollo de anticuerpos y de respuesta inmune contra la proteína del spike. Uno de los problemas que tiene la proteína del spike es que lo que estamos viendo es que algunas de las mutantes, al tener modificaciones ahí, podrían provocar una menor eficacia del anticuerpo neutralizante para bloquear a la entrada del virus. Esto es un poco lo que está pasando con la variante de Manaus y con algunas otras variantes, pero de todas maneras esto hay que transcurrir un poquito más de casuística para poder asegurarlo, ¿no? A ver, bueno, ahora vamos de a una. Dice, ¿cuál sería la explicación para un paciente que tuvo un test cualitativo positivo y a los 2 meses un test cuantitativo negativo? Mira, yo en ese caso lo que vería es, primero, cuál fue el RP que tuvo ese paciente, el test cualitativo, no es y qué tipo de test era. No es lo mismo un test cualitativo rápido, un test cualitativo de plataforma, con un RP cercano al cutoff, con un RP alto. Vamos a suponer el caso de que era un paciente que estaba un test hecho en plataforma con un RP alto, y después a los 3 meses un test cuantitativo y le da negativo. Eso puede ser por una atenuación de la respuesta inmune, también puede ser por un falso positivo del test cualitativo, cualquiera de las dos opciones es válida. Sí, lo que está claro es que evidentemente en el momento del segundo test, al no tener anticuerpos cuantitativos, él está con una respuesta inmune que a nivel de anticuerpos es baja, lo cual no quiere decir que no esté protegido si ya tuvo COVID desde el punto de vista de la respuesta inmune celular. ¿Qué opinión tiene sobre el test cualitativo de Abbott? Si se refiere al test cualitativo de anticuerpos, yo no lo he probado, con lo cual no tengo opinión porque no lo he probado otras marcas. El test cualitativo de anticuerpos de Abbott no lo he probado. Sí he probado el test rápido de antígeno de Abbott, que funciona bien con las limitaciones que tiene el test de antígeno, ¿no? Que es un poquito menos sensible que los test de PCR, y que si el paciente es sintomático, obliga a tener que hacer la PCR. Experiencia en infección con dengue, yo no tengo, digamos, sé que hay el cuadro COVID-dengue, es COVID más dengue, quizá eso se ha visto más en el norte del país. No tengo experiencia desde el punto de vista clínico, no hemos tenido casos nosotros de coinfección en términos del laboratorio, de encontrar esos casos. Sé que existen, en principio no debería interferir en las metodologías de laboratorio de la coinfección. Desde el punto de vista clínico no sé el impacto que tiene, no tengo experiencia. Acá me parecía tuvo un RP de 6, bueno, no sé para qué método, pero un RP de 6 no parece ser un RP tan cercano al cutoff, pero bueno, tampoco es un RP de 100 o de 50 que uno sabe que realmente es bien alto, ¿no? El
en realidad uno puede inferir que los anticuerpos neutralizantes, testeando anticuerpos para neutralizantes, porque en realidad la capacidad neutralizante se medía con cultivo celular. Es verdad, digamos. Poder medir anticuerpos neutralizantes no está al alcance de un laboratorio de análisis clínico. No es un análisis que nosotros vayamos a hacer en el laboratorio porque implica todo un cultivo celular, infectar esas células con el virus y ver después la capacidad de neutralización que tiene el suero del paciente a través de los anticuerpos neutralizantes. Lo que uno trata de hacer es que si tiene un ensayo que de alguna manera apunta hacia el sitio de recepción, de unión entre el receptor y el virus, que por otro lado en ensayos de la investigación se demostró que tiene una correlación entre el título que encuentra de anticuerpos contra la proteína S y los verdaderos anticuerpos neutralizantes, uno puede inferir que un título alto de anticuerpos específicos contra la proteína S en el dominio de neutralización debería correlacionar con una alta probabilidad de neutralización por parte de ese paciente. Ahora, la realidad es que nosotros en el laboratorio no vamos a poder decir todos estos anticuerpos contra la proteína S de este paciente son todos neutralizantes. ¿Las vacunas sirven para todas las cepas? Bueno, esto se está escribiendo. Yo creo que han aparecido diferentes trabajos, están apareciendo todos los días, algunos son contradictorios entre sí. Creo que lo que va a poder cambiar en la medida que el virus mute es, yo creo que todos van a generar inmunidad, probablemente si se desarrollan cepas que escapan más, o sea, cambian más su forma en ese lugar donde yo desarrollo los anticuerpos neutralizantes y la respuesta inmune, van a tener mayor capacidad de escape. Convengamos que las vacunas también generan una presión de selección hacia esas variantes que pueden escapar a la respuesta inmune, con lo cual, en realidad, digamos, si nosotros podríamos vacunar a todo el mundo simultáneamente, probablemente impediríamos que el virus desarrolle mutaciones que escapen. Como hoy la vacunación viene media lenta, uno va generando una presión de selección y puede ser que aparezcan variantes que escapen a las vacunas o que hagan que la respuesta de la vacuna sea menos eficiente. De todas maneras, creo que, por lo que he leído hasta ahora, todavía, digamos, las variantes, si bien pueden generar cuadros un poco más graves, todavía que las vacunas actuales eviten la hospitalización y los casos graves sigue siendo cierto más allá de la aparición de mutantes. Entonces, cuando nos piden anticuerpos para COVID, por lo general, cuando lo derivamos, hacemos anticuerpos totales. ¿Por qué nos informa anticuerpo IgG? En realidad, digamos, nosotros, le cuento un poquito lo que hicimos nosotros en el laboratorio, porque nos empezó a pasar que, como teníamos las dos alternativas, el anticuerpo total, que está dirigido contra la proteína N, y el anticuerpo específico cuantitativo contra la proteína S, que tiene a su vez costos diferentes, en realidad, digamos, obviamente muchas veces el paciente elegía por el más barato y no en función de lo que estaba necesitando. Mucho más a partir de que los financiadores, las obras sociales, la mayoría o casi ninguna lo cubre. Entonces, la realidad es que muchas veces uno o no tiene tiempo de hablar con el paciente, o le llega la muestra, no sabe si ese paciente se está haciendo el anticuerpo porque tuvo COVID, porque cree que tuvo COVID, porque convivió con uno que tuvo COVID y lo dieron como positivo sin hacerle el hisopado, o porque se vacunó. La realidad es que como eso es muy variado, y nosotros lo que tenemos que saber es que de acuerdo al test que usemos, podemos estar buscando correctamente el anticuerpo o no. Nosotros optamos ya desde hace un par de semanas que para los pacientes propios que vienen al laboratorio, nosotros hacemos solamente el cuantitativo. ¿Por qué? Porque el cuantitativo contra la proteína S nos resuelve todas las situaciones. Nos resuelve el que tuvo COVID, el que creyó que tuvo COVID pero no sabe si tuvo, el que tuvo COVID porque lo declararon conviviente pero nunca le hicieron una PCR, y el vacunado. ¿Está? Entonces nosotros de esa forma nos evitamos tener que estar hablando con el paciente, hablando con el médico, viendo por qué se lo pidieron, etc. También es la realidad que ese es más caro que el otro, y si yo realmente tengo tiempo para hablar con el paciente y explicarle las diferencias que hay entre uno y otro, en algunos casos puedo ofrecerle el estudio cualitativo, que es más barato, y si el objetivo que tiene el médico, el paciente, en ese estudio es quizás ver la evaluación de vacuna, me podría inclinar al más caro. ¿Está? Entonces, la realidad es que
ahí hay que saber que uno tiene dos herramientas que hacen cosas distintas y dependiendo mucho de las posibilidades que tenga el paciente y para qué se utilice, uno puede usar uno u otro o elegir usar siempre uno. No sé si contesté la pregunta. ¿Alguna otra preguntita más que se les ocurra? A ver, acá hay otra, a ver si viene. Bueno, a ver, podría utilizar las dos pacientes vacuna y... A ver, esta una... ¿Podría utilizar los dos en pacientes vacunados y saber quiénes se infectaron o no? Sí, a ver, ese es un ejemplo. Es interesante porque es una forma que yo puedo tener el ejemplo más típico. Vamos a hacer el ejemplo. Yo soy una persona que tuve la suerte de testearme anticuerpos antes de vacunarme, era negativo, me vacuné, de cuenta, en mi caso personal, me vacuné después de la primera dosis, tenía 2 de anticuerpos. Pasaron 21 días, me pongo la segunda dosis, 2 de anticuerpos con el cuantitativo. Pasaron 21 días, me pongo la segunda dosis, después de los 21 días de la segunda dosis me mide anticuerpos, tengo 600. Pasé de 2 a 600. ¿Está? Fantástico, respondí. Tengo contacto, no es mi caso, ¿no? Pero tengo contacto estrecho o mi conviviente tiene COVID. ¿Está? Yo la realidad es que no me pasa nada, por ahí siento un poco de resfrío, me habré infectado con el virus o no. Me mido dentro de 3 semanas después de ese evento los anticuerpos, tengo mayor a 2.500. Entonces la pregunta es, ¿me infecté con el virus yo o no? O sea, ¿por qué pasé de 600 a 2.500? Claramente el sistema inmune pescó el virus. La forma de saber si el virus estuvo adentro mío o no es buscar el anticuerpo contra la proteína N, que solamente lo voy a tener si estuve en contacto con el virus. La vacuna no me va a hacer nunca anticuerpo contra N. El virus sí. Entonces, en esos casos uno puede diferenciar usando los dos. Cuando uno tiene positividad en los dos, sabe que por vacuna o por contagio tiene anticuerpo. Cuando uno tiene positivo el S y negativo el N, pueden ocurrir dos cosas. Uno es que solamente desarrollé el anticuerpo porque me vacuné, y la otra puede ser que hace tanto tiempo que tuve el contacto con el virus que perdí el título del anticuerpo anti-N. Que por otro lado, como una proteína interna del virus, es menos eficiente en generar booster natural. Y si tengo anticuerpo contra la proteína S y bloqueo el acceso al virus, probablemente el sistema inmune no la vea nunca la N. Y por eso el título del quali vaya bajando en el tiempo. ¿Está? A ver, dice, ¿en qué caso se recomienda el quali? Yo le digo, si uno pudiera elegir, hoy yo me siento más cómodo haciéndole el quanti porque veo todas las situaciones. Pero si por una cuestión de costos tengo que hacer el quali, tengo que usarlo solamente en pacientes que hayan tenido noción de foco epidemiológico, de contacto o diagnóstico de COVID por PCR. Y también esa ventanita de uso, que es unos casos que ocurren, que lo hemos visto bastante, a lo mejor pacientes que se infectan con el COVID y, digamos, por ahí tienen un diagnóstico por conviviente o tienen un diagnóstico con un test rápido de antígeno, a los 7-8 días se entran a agravar, empieza a complicarse el cuadro, entran a una institución sanatorial, ahí se le hace la PCR y la PCR, después de 10 días de evolución, hay veces que da negativa. Da negativa porque el virus ya es como que se va más adentro de los pulmones y no está tanto en la cavidad nasofaringia. Pero el paciente presenta un test anterior de antígeno que puede generar algunas dudas, pero tiene una neumonía bilateral, tiene imágenes o resonancia bien clara asociada a COVID. Ahí, que ya estoy entre los 10 y 13 días, el test de anticuerpos cualitativos, que mide anticuerpos totales, G y M, tempranos, maduros y inmaduros, si yo lo uso y detecto que es positivo, me confirma ese diagnóstico que tenía del antígeno de 10 días atrás y que no me está dando en la PCR. Eso lo hemos usado en algunos casos y realmente tiene utilidad. ¿Está? ¿Tienen casos de pacientes vacunados con las 2 dosis y además han tenido COVID y vuelven a presentar reinfección por segunda vez? Sí tenemos. En nuestro laboratorio tenemos 2 colaboradores con esquema completo de Sputnik, títulos de anticuerpos positivos después de la primera dosis, título más alto después de la segunda dosis, tuvieron su pareja, la persona con la que conviven, positivo para COVID, y los dos, nosotros los monitoreamos, no tuvieron síntomas
que hubieran justificado hacerle un hisopado. O sea, no tuvieron fiebre, no necesitaron hospitalizarse ni ir al médico, pero bueno, uno para de alguna manera también determinar si esa persona vacunada podía volver a ingresar al trabajo o no, los hisopamos y lo encontramos PCR positivos. Tenemos 2 casos de esos, de personas con 2 dosis, con anticuerpos altos, conviviendo con una persona positiva sin ningún tipo de cuidado. También convengamos que esa convivencia no se hizo aislando a la persona como para evitar contagiarse, supuestamente porque uno está vacunado y protegido, y las 2 personas se infectaron. Yo creo que ahí hay un punto que es muy importante, sobre todo para nosotros los bioquímicos que podemos estar vacunados, es insistir en seguir manteniendo las cuestiones de las buenas prácticas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento, ambientes aireados, lavado de manos, porque si no vamos a terminar a lo mejor infectándonos sin desarrollar una enfermedad grave, pero potencialmente contagiando a otros y potencialmente contagiando a pacientes, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y seguir respetando las medidas de bioseguridad, sobre todo cuando estamos en contacto con pacientes. Barbijo, lavado de manos, distanciamiento, ambientes aireados. A ver, una muestra que, a ver, esto, hay veces que puede ser que si la pregunta dice, ¿le ha sucedido que al diluir una muestra que dio anticuerpos mayor a 250, luego que el valor sea menor de 250, ¿cómo lo interpreta? Mira, puede suceder eso porque generalmente, digamos, puede suceder, porque en general la linealidad en el final de la curva puede perder, digamos, un poquito de eficacia. Entonces, a lo mejor vos tenés una muestra que te está en el límite de corte y que la lectura te da como si tuviera 260 y te lo obliga a diluir, y cuando lo diluís te da 230. ¿Está? Entonces eso puede ocurrir, pero tiene que ver porque en general los métodos lineales en las puntas suelen ser más inefectivos, sobre todo en la punta de mayor carga, de mayor valor, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, espero que se hayan llevado algo de info, que les haya servido, y cualquier cosa, saben que a través de los diferentes canales que tenemos en Civic nos hacen las preguntas y vamos a tratar de contestarles de lo que sabemos. Así que bueno, muchas gracias a todos y seguimos trabajando en esto que nos lleva adelante bastante tiempo y bastante complejo, por cierto. Muchas gracias, gente.